Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal, Renato? Vale, yo soy Fran Pelovato. Vamos a estar esta horita entintando. Vamos a hacer además una pieza de Batman, ¿de acuerdo? Va a estrenarse dentro de muy poquito una peli a la que ya mucha gente le tiene ganas y vamos a hacer una especie de demo, una especie de masterclass de entintado de este dibujillo de aquí, este boceto, ¿de acuerdo? Así que eso, voy a utilizar Clip Studio, que es el programa que yo suelo utilizar pues, a día de hoy siempre ya para intentar y para trabajar. Y tengo unos pinceles que son bien chulos y que son, a ver si los tengo un poco personalizados, un poco customizados, pero son unos pinceles que además tiene bastante gente que conozco. Pepe Larraz también los tiene. No es Photoshop, es Clip Studio. Pepe Larraz los tiene, Enrique Fernández los tiene y evidentemente hay como 500 pinceles y tal, pero son pinceles muy chulos, con mucha texturilla. A mí dentro de trabajar en digital, que es lo que más trabajo ahora, por lo general lo que me gusta es que tengan cierta textura los pinceles, que tengan textura un poquito esa idea tradicional, ¿vale? ¿Se está compartiendo pantalla? ¿Se ve algo? ¿O solo me estáis viendo a mí? ¿No? Pues vaya, joder. A ver, tendría que ser ahí pequeñito. Compartir pantalla sería esto, ¿verdad? Sí. Y compartir pantalla. Bueno. Vale. Decidme ahora si se ve. ¿Se ve el dibujito? Ya no veo el chat, ¿eh? O sea que... ¿Se ve perfectamente? ¿Sí? Sí. Vale. Esto se ve también. Yo no sé si esto puede quitarlo de aquí de alguna forma. ¿Esto se puede mover? Sí, perfecto. Pues movido. Vale, pues lo que os decía, utilizo unos pinceles de Daub, son bastante guays y tienen opciones muy tradicionales dentro de ser todo digital. Y bueno, son con los que me he hecho los últimos cómics con los que he trabajado y demás y bastante cómodo. Como os decía, voy a intentar esto. Tengo el boceto, que es más o menos esto, ¿vale? Está bastante detallado para lo que suelo hacer yo en los bocetos, está bastante detallado. Y he trabajado también una silueta, que es una cosa que hago siempre para ver cómo se va a acabar viendo la ilustración, para ver cómo funciona la composición, cómo funcionan los espacios negativos y demás. Seguramente hay alguna variación después, ¿de acuerdo? Pero esto ya me da una idea de cómo va a verse. Así que nada, nos vamos a poner ya con ello. Es importantísimo cuando estamos trabajando en digital, Clip Studio, Photoshop, o lo que queráis, tener un poquito de organización, ¿vale? Yo tengo aquí una carpeta con capas que ahora mismo es basurilla, no me vale para nada, pero me valieron en su momento. Aquí tengo boceto, ¿vale? Y en esta voy a hacer tintas, ¿de acuerdo? A nivel profesional, tener los PSDs o los archivos de Clip Studio bien organizados es súper importante porque muchas veces trabajas con más gente y tienes que pasarles archivo y tienen que entenderlo y no tienen que tirarse 2 horas intentando buscar lo que estás poniendo o lo que quieres hacer, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a utilizar muy poquitos pinceles. Tengo uno que es de línea principal, que es bastante versátil, me permite hacer esto si aprieto muy poquito y esto si aprieto mucho, ¿de acuerdo? Como veis, deja un poquito de ese pozo, si amplío mucho ese pixela, pero bueno, un poquito de ese pozo de textura y demás. Y tengo alguno que otro que me gusta bastante también, son para rellenar, son tipo pincel, hacen estas cosas, ¿de acuerdo? Y este otro también que no sé de utilizarlo hoy, pero también es como un pincel un poco desgastado a veces, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a empezar con ello. Siempre suelo empezar a entintar por la tinta, perdón, por el contorno, por la línea, quería decir. ¿Vale? Siempre empiezo por la línea y generalmente por el contorno. El contorno suelo dar un poquito más de grosor, ¿de acuerdo?, que a las zonas interiores. En este caso, además, tienes que tener muy en cuenta cuando vas a entintar dónde va a estar la luz de tu boceto, ¿de acuerdo? O de tu dibujo. Donde esté la luz, seguramente la línea va a tener menos entidad que donde esté la sombra, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Evidentemente, bueno, aquí tenemos también la ventaja de que cuando la liemos un poquito o el trazo no nos convenzca, control Z y para atrás. Esas son la magia del digital.
Voy a ir diciendo cosillas que se me van ocurriendo en cuanto a la temática del dibujo y en cuanto a lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Cualquiera que tenga alguna pregunta, que vaya lanzándola por ahí y el equipo de SDIC me va a ir comunicando pues, las preguntas que haya, ¿vale? Y os voy contestando mientras, sobre la marcha. Las voy intentando, ¿de acuerdo? Si no, me vais a ver que me quedo absorto aquí en, en la tinta y ni me doy cuenta de que estáis por ahí. Otra cosa, muchas gracias a los que estáis por aquí, ¿de acuerdo? Por venir, se agradece mucho, espero que os guste esta parte, que os sirva para algo y que os dé ganas de dibujar, de entintar y demás. Nos pregunta Bendy si esta imagen está subida. Esta imagen, no, esta imagen la tenía guardadita para hoy. Esta imagen aún no está subida, pero vamos, la acabaré subiendo. Acabaré subiendo la versión entintada, la acabaré subiendo. Nos pregunta Bronteciana, ¿sí? Has dicho que es importante saber por dónde viene la luz antes de entintar, ¿no? Sí, es muy importante. A la hora de entintar o a la hora de colorear incluso, cualquier tipo de trabajo que vaya a conllevar cierto volumen, necesitas saber dónde está la luz antes de ponerte a trabajar, sobre todo, no en el boceto, pero sí en la parte de entintado, de color, de sombreado y demás. Entonces, por norma general, la luz va a venir siempre por arriba, ¿de acuerdo? La luz natural siempre viene por arriba, cuando estamos en un edificio la luz viene por arriba, de forma general. Y luego suele haber bastantes luces adicionales, puede haber bastantes luces adicionales. En este tipo de trabajo, que es más comiquero, que es con tinta y demás, no tenemos tantos focos como podría tener otro tipo de trabajo, pero sí que va a haber un foco principal. En este caso, el foco principal va a venir como por arriba, muy vertical de él, ¿de acuerdo? Creo que eso puede quedar bien para luego esta silueta. Incluso podríamos hacer que viniese no tan vertical, sino por aquí atrás. De cualquier manera, lo que vamos a hacer o lo que vamos a conseguir con este planteamiento es que estas líneas de aquí arriba no sean muy gruesas y, sin embargo, estas otras sean bastante más gruesas, ¿de acuerdo? Porque cuando se está incidiendo la luz, la línea va a ser más finilla y cuando estemos en sombra, la línea va a ser más gruesa. Y simplemente con eso vamos a decirle a nuestro ojo que esa parte está iluminada y la otra parte está en sombra. Es un lenguaje de valoración de línea y es un lenguaje que se utiliza pues, mucho para entintar. Nos pregunta Renato si el pack de pinceles se puede conseguir en algún lado. Sí, he puesto antes, es Daup. Estoy haciendo propaganda a este señor, pero bueno, se lo merece, hace unos pinceles muy buenos. Daup, brushes, pinceles, ¿vale? En esta página, si pones eso en Google, en esa página tiene mogollón de packs. Yo me compré el gordo, el que venía con 500 pinceles y habré utilizado 30. Pero merece mucho la pena, tiene muchas texturas tradicionales, mucho de gouache. Yo para color también lo utilizo, tengo por aquí unos cuantos y hay cosas que son una verdadera maravilla. Nos pregunta Bronteciana si este pack de pinceles valdrá para introducir. Este en concreto no, pero tiene versión para... Estoy haciendo publicidad completamente. Esto está patrocinado. Este pack en concreto no, pero porque tiene como 3 versiones del mismo pack. Es decir, hay uno para Clip, uno para Photoshop y otro para Procreate. Entonces tiene los mismos pinceles, solo que son paquetes diferentes, pero vamos, los mismos, adaptados a cada uno. Merece mucho la pena. No son especialmente baratos, pero bueno, está bastante bien. Luego tiene algún pequeño ajuste y demás que he hecho por mi cuenta, pero es muy pequeñito. Hay una cosa que me gusta bastante y que imita mucho el trabajo hecho con pincel, y es que aquí, controlando un poquito la presión, puedes controlar mucho el grosor de la línea, ¿vale? Así. Y es una cosa que hace que tenga mucho más vida esa línea, que sea más orgánica. Cuando trabajamos con calibrados en tradicional, con pues, los típicos Sakura, Micron, incluso pues, cualquier otra marca de dibujo y demás, estamos muy limitados a que tienen un solo grosor. Entonces, si queremos cambiar de un grosor a otro, tendremos que cambiar de calibrado y demás. Con pincel o con rotuladores de punta de pincel, incluso pues, con estos, que puedes alterar el grosor, estamos evitando utilizar muchas herramientas para utilizar diferentes grosores o para implementar diferentes grosores. Y eso es
al final es tiempo que ganas y es otro rollo que le das a tu dibujo. Nos pregunta Irina si usas suavizado a la hora de pintar. Suavizado. Pues en este caso el pincel tiene un poquito de suavizado, lo he empezado a utilizar hace demasiado poquito. Pues no sé si te refieres a que me depure un poco la línea. No sé si te refieres a eso o al suavizado, a que la textura la suavice un poquito. Si es a estabilización de línea, es decir, que yo hago una línea y me la corrija, la tengo a 0 ahora mismo. La tengo a 0. La uso alguna vez, pero la pongo muy poquito, no me gusta que me modifiquen el trazo. Sí, decía que se refiere a estabilización de línea. No, pues ahora la tengo a 0. Lo que estoy haciendo ahora mismo está a 0, es decir, la línea va por donde yo quiero que vaya. Pero a veces que sí que la utilizo. También hay algún pincel que merece un poco más la pena. Aquí, bueno, pues tengo bastante control sobre lo que estoy haciendo y no me hace falta que me la limpie mucho. Si puedes contar del ajuste al pincel o qué hay que tener en cuenta para ajustarlo. Vale, pues en realidad aquí es que Clip Studio tiene muchísimas historias. No me puedo meter a indagar en todas porque es una locura y se me va el tiempo y no voy a poder entintar nada. Pero hay unas cosas que son retoques muy sencillitos y que se puede hacer muy fácil. Uno de ellos es la estabilización, que es a lo que se referían antes, ¿de acuerdo? Que lo que hace es que te corrija el trazo. Si tú haces una recta, igual tienes tembloroso, haces así. ¿Vale? Entonces, si estabilizas un poquito más, vas a conseguir que el trazo pase de ser esto, estoy exagerando, ¿vale? Pase de ser esto a ser esto. Y lo que hace es como que te lo reconduce. Tú notas que lo haces y al segundo, a los milisegundos, te lo está como rehaciendo. Y luego hay otra cosa que es el suavizado que está aquí, que lo que va a hacer es que la textura se note un poquito más, un poquito menos. ¿Veis? Este es el mismo pincel que estaba utilizando antes, pero sin suavizado. Este es suavizado. Es como que me está rellenando un poquito esos huecos blancos, esos píxeles blancos, me lo está rellenando un poco con grises. Y hace como que se note un poquito más homogéneo el pincel, quizás no tan pixelado y todo. Entonces, esto suavizado lo empecé a utilizar hace relativamente poco y demás. Tienes aquí una barra de herramientas y tienes opción de tocar muchísimas cosas, incorporar textura, cambiar ciertas cosas de la transferencia, de la tinta que deja, cambio de color. Es una movida para explicar, la verdad, tiene bastante tiempo y además en Clip Studio suelo tocar bastante menos. Como en Clip Studio he empezado con estos pinceles y con unos pinceles que están muy bien, toco cosillas pequeñas. Ahí en Photoshop sí que he hecho más trabajo de modificación de pinceles. Es una cosa que me aburre mucho, también te digo. Prefiero comprar unos y ponerlos un poquito a mi aire que hacerme nuevos y así. Pregunta Tania si te suelo escuchar que los profes utilizáis Clip para entintar. ¿Es por algo especial? Sí, porque es 1000 veces mejor que Photoshop. Tampoco me pago nada de Clip, lo digo. Es 1000 veces mejor que Photoshop para entintar. No te sé decir exactamente en qué es mejor, pero cuando tú lo pruebas, la sensación es mucho más cómodo, mucho más parecido al tradicional, podríamos decir. Fluye todo mucho mejor y es sensación en realidad. No es una cosa que puedas decir que puede haber delay o lo que sea, sino que es más algo que notas. Hay bastante diferencia, insisto. Yo empecé a utilizar hace poquito el Photoshop, llevo utilizándolo cerca de 10 años ya, un poquito menos igual, cerca de 10 años. Y Clip Studio lo empecé a utilizar con un juego que hice de mesa para medir, con Out of This World, y empecé a utilizarlo con ellos. Porque sabía que iba a empezar a hacer cómics en digital y sabía que la herramienta era bastante más utilizada que Photoshop para hacer cómics. Y funciona mucho mejor. A mí, de hecho, a nivel profesional no utilizo Photoshop ya. Prefiero mucho más Clip Studio. Nos pregunta Nico si el color también lo haces en Clip. Sí, el color lo hago en Clip. La única desventaja que yo le daría a Clip Studio en cuanto al color es que no tienes la posibilidad de trabajar en CMYK real, a exportar en CMYK. Y eso es una... Al menos yo no lo he encontrado y no he visto a nadie que la haya encontrado, ¿vale? No sé si habrá sacado alguna cosa recientemente, el último mes. El caso es que no tienes la opción de exportar en CMYK, lo cual es una caca, hablando mal y rápido, si quieres trabajar en el mundo editorial, porque muchas veces en el mundo editorial te piden trabajar en CMYK. En CMYK, para quien no lo sepa, hablando también rápido, básicamente es un color adaptado a
en lo que trabajan las impresoras. Es decir, si tu trabajo se va a acabar imprimiendo, lo ideal es trabajar en CMYK porque estás trabajando con colores que van a ser bastante aproximados cuando los imprimas en papel. Si trabajas en RGB, estás trabajando con luz, con pantallas, y no tiene por qué ser luego tan parecido el resultado. Las cosas van cambiando, se van igualando cada vez más, pero bueno, es por eso. Entonces, Clip Studio, digamos que no te permite exportar algo en CMYK. Entonces tienes que hacerlo en Clip Studio, que puedes previsualizar en CMYK para que sea con colores reales de CMYK, pero para exportarlo en CMYK, que te lo van a pedir muchas veces, tienes que hacerlo con otro programa. Entonces esa sería la pega, yo diría. No sé si ha quedado eso claro. Ahora, si es Nico, todo lo que he explicado ya lo sabe. O sea, que si es Nico Naranjo, todo lo que he explicado ya lo sabe. Ah, pues entonces no sé si lo sabes. Si no lo sabías, pues mira. Por cierto, muchas gracias a los que estáis por aquí. Por pasaros, por comentar y... Pregunta de nuevo, Tania. ¿Cuáles serían tus tips para mejorar el entintado? Vale, creo que es buena pregunta esa. Creo que una cosa fundamental es planificar. Antes de ponerte a manchar la tinta, planificar. ¿Vale? Eso a nivel teórico, es decir, tienes que ver lo que he dicho antes de la luz, por dónde va a venir, qué es lo que va a ocurrir en el dibujo, cómo funciona a nivel compositivo, y con planificar muchas veces ya no te digo pensar en cómo va a ser, sino que si tengo la opción de hacer algo en digital que es bastante más rápido, por ejemplo, aunque esté en tintado tradicional, yo tengo mi boceto, le hago una foto con el móvil, me lo paso al ordenador o con el iPad, con lo que tenga cada uno, y si hacemos eso, lo bueno es que podemos en un segundo probar con manchas de negro, a ver si tintando esta parte toda de negro puede quedar bien, probar con unos grises aquí y ver si va a quedar bien, y modificarlo de forma muy sencilla, y entonces haces como una especie de prueba, ¿vale? Eso es un estudio que no tienes que hacer siempre, ni mucho menos, pero es una cosa que te va a dar más seguridad. Cuando vayas a entintar y tengas esa prueba hecha antes, vas a ir mucho más seguido a entintar y vas a hacerlo más rápido y seguramente un poco mejor. ¿Qué más? Es importante, cuando estamos entintando, es importante a nivel técnico cómo manejemos el brazo, el juego del brazo, ¿de acuerdo? Que es lo que va a diferenciar un trazo bueno, un trazo corto. Digo un trazo bueno, un trazo corto, porque el trazo bueno, generalmente, espero que esto se para un poco, el trazo bueno es el que tú consigues hacer, por ejemplo, yo quiero entintar esta parte, ¿vale? Entonces tengo que planificar cómo voy a llevar el papel y cómo voy a llevar mi lápiz o mi tinta y tal, para que pueda hacer esta silueta de un solo trazo, con un trazo más o menos rápido y enérgico. El problema viene cuando intentamos entintar haciendo esto, ¿vale? Que acaba pareciendo una especie de línea peluda con muchos quiebros, en los que si es tradicional además se va a notar más que aquí porque vas soltando pegotitos de tinta cada poco y vas a tener una línea con pegotitos, ¿vale? Entonces, mi consejo es intentar entintar de antebrazo. Yo no sé si esto va a ser muy gráfico, pero entintar de antebrazo quiere decir apoyar el brazo aquí y entintar utilizando este movimiento, ¿vale? Si entintamos haciendo este movimiento, va a ser mucho más preciso, mucho más impreciso, perdón, y va a ser menos controlado, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos tener más precisión para entintar, a nivel técnico te digo, hay que entintar con el antebrazo y funciona un poquito como un plotter, podríamos decir. Así controlas mucho más la rectitud de los trazos, hacer trazos más largos, tienes mucho más recorrido y eso facilita que luego te queden las cosas un poco mejor. Nos pregunta Iván, ¿qué programa usas una vez hecho el dibujo en Clip Studio para entregarlo en CMYK? Photoshop. Hizo Photoshop. Es un proceso de aproximadamente 2 minutos, ¿eh? O sea, no es nada. Simplemente es que no se puede hacer, a día de hoy no se puede hacer con Clip Studio. Entonces necesitas otro programa y utilizo Photoshop. Vamos a seguir con esto. Generalmente, os digo, ahora estoy un poco distraído con las preguntas y voy un poquito más a lo que me apetece, pero generalmente lo que hago es entintar, dejar entintados los contornos y luego ya ponerme con las zonas interiores, ¿vale? Y esto lo suelo hacer así porque generalmente en tradicional esto lo hago con calibrados y tengo que ir pasando de uno a otro. Entonces digo, vale, me quito todo con el 0,8 al principio, por ejemplo, que lo uso para contornos, un 0,5, un 0,6,
y luego paso a unos más pequeños para el interior, un 0,3, un 0,2. Entonces lo hago por ese orden, por eso. Si tengo una herramienta que me hace todos los contornos, todos los grosores a la vez, pues igual me da igual saltar un sitio que otro. Pero bueno, y aquí tampoco importa, por ejemplo, el tradicional siempre empiezo por la izquierda y acabo por la derecha, por temas de que soy diestro y para no manchar. Aquí da un poquito más igual, aquí no vas a manchar nada, salvo que sea demasiado guarro. Es muy difícil manchar. Pregunta Eva si prefieres entintar tradicional o digital. Uy, pues esa es difícil, la verdad. ¿A quién quieres más, a mamá o papá? Joder, hace un par de años te diría que tradicional, sin duda. Ahora, no te sé decir, a nivel profesional creo que no cogería tradicional. A nivel profesional no, por ritmos y demás. También depende de qué tipo. O sea, si estoy haciendo un cómic, no me lo planteo a día de hoy hacerlo tradicional. Y he hecho ya uno, ¿eh? O sea, no es que no quiera hacerlo tal o... Sé lo que es hacer un cómic en tradicional y los tiempos no te permitirían... Mira, este está más trazo. También recomiendo, por cierto, antes de contestar a eso, que pongáis siempre el papel o el lienzo en la dirección en que vuestro trazo es mejor, ¿vale? Mi trazo es mejor en esta dirección, no en esta. Por lo tanto, me lo pongo así para poder hacer un trazo mejor. Ahora seguramente hago un trazo bastante malo, pero... Exacto. Así, ¿de acuerdo? No te sé contestar la pregunta. Yo creo a día de hoy, si atendemos a lo que más utilizo, es digital. Más que también disfruto mucho cuando hago una teórica en clase de tinta o me hacen alguna comisión, los chicos de Cadence Comic Art y demás. Si pasa eso, las disfruto mucho también. Entonces, creo que en cuanto a volumen, prefiero hacerlo en digital, pero siempre tener alguna pequeñita, más para mí, con más tiempo y demás. En tradicional, se echa de menos también. Nos pregunta Dimas, ¿qué le pasa a este Batman? ¿Qué le pasa a este Batman? Pues que ha comido poco. Está flojillo. A ver, es Robert Pattinson. Se presupone que ya es un chico enclenque. Ahora ya no, pero lo ha sido. Entonces, bueno, no hay que olvidar tampoco de dónde venimos cada uno. Y lo que le pasa también es que le han estirado bastante los brazos, las piernas y demás. Que si más o menos has visto algo de lo que hago, me gusta hacerlo de vez en cuando. Entonces, bueno, eso. Está enfermito, el pobre. Sí, comenta esto que está un poco superheroíno, ¿no? Sí, sería la palabra. Bueno, se mueve en círculos un poco complicados y tampoco le podemos culpar por ello. Nos pregunta Esther, ¿alguna vez te han surgido problemas de color en la tinta o el color al cambiar de RGB a CMYK? Y si es el caso, ¿cómo lo puedes solucionar? Sí, me ha surgido básicamente que cuando lo cambias de RGB a CMYK, tu dibujo parece otro completamente. ¿Y cómo lo he solucionado? Pues cambiando los colores poco a poco, con mucho cariño y aceptando pulpo como animal doméstico, ¿no? Aceptando al final que no va a quedar exactamente como había planificado al principio, pero sí dentro de unos cánones, ¿no? Por eso hay que planificar muy bien, aparte de la luz, cuando vas a hacer un entintado, cuando vas a hacer una pieza que va a llevar color, hay que planificar muy bien cuál es el destino fundamental. Si el destino es digital, trabajamos en RGB sin problema. Si luego hay que imprimirlo y tal, pues ya se verá qué hacemos. Pero si vamos a trabajar en algo que sabemos que va a ser para imprimir, no os compliquéis y meteros ya directamente en CMYK y tendréis menos trabajo después, menos sorpresas y demás. Estáis preguntando mucho, lo cual me alegro muchísimo. Si no estaría aquí en silencio intentando. Nos pregunta Irene. Sí. En tradicional, si empiezas con un rotulador más grueso, ¿cómo haces para dejar los cortes donde da la luz más finos? ¿Cambias de rótulo o simplemente intentas hacer línea más fina? ¿O dejas la línea gruesa en todo? No, incluso con calibrados, aunque es un poquito más complicado, si utilizáis, por ejemplo, yo utilizo los Sakura Micron, que son marroncillos, yo creo que los habréis visto porque los utiliza mucha gente. Esos tienen cierta flexibilidad, dentro de ser calibrados tienen cierta flexibilidad. Entonces, puedes en algún momento dado apretar un poco más y en algún momento dado apretar un poco menos. También es muy recomendable cuando estamos entintando tradicional, hay un gesto que yo insisto mucho en hacer, y lo voy a hacer así, pero es exagerado. Cuando estás intentando hacer así, al acabar la línea, es como que levantas un poquito la mano, ¿vale? Cuando acabas la línea así, tú imagínate que vas intentando así y al acabar levantas. Esto te ayuda a que cuando vayas a continuar el trazo no se note el pegote. Si tú acabas apretando,
y inicies otra vez, se va a notar el pegote, ¿vale? Insisto, esto es digital, incluso se va a notar menos de lo que se notaría, pero en tradicional se nota mucho. Si tú paras un calibrado que además suele soltar tinta, como son los Sakura Micron, si lo paras un ratito en un papel, va a empezar a soltar tinta, ¿vale? Entonces va a diferenciarse del resto del trazo. Yo con cualquier elemento que utilice, hay veces que la diferencia de tamaño es muy exagerada y cambio directamente de útil, ¿no? De herramienta, pero cuando generalmente utilizo la misma y lo que hago es apretar un poquito más en el otro sitio y cuando me voy llegando donde quiero que no haya línea o que sea más fina, aprieto menos directamente. Incluso hay zonas de la parte de arriba que ni siquiera uno, ¿vale? Que puedo dejar en blanco directamente. Y aquí podría afilarlo un poquito. Y esto sería un brillo, ¿de acuerdo? Si yo ahora quito el boceto, pues se vería un poquito eso. Pregunta Juan Carlos si volverán tus workshops. Si volverán mis workshops, si queréis, sí. El último no salió al final. Lanzamos uno, creo que para octubre o noviembre o así, y no debió sonar mucho y tal, y no acabó saliendo, pero si se apunta gente van a seguir saliendo. O sea que sí, si queréis, sí. Si estáis interesados, preguntad a la escuela para que tenga también constancia de cuánta gente va a querer y se organizará alguno, o sea, sin problema. Vale, bueno, Héctor nos decía eso, que estaba un poco superhéroe, pero que estaba muy guapo, de Batman. Gracias, Héctor. Antonio nos pregunta qué opinas de la herramienta de corregir grosores de línea, aumentar o reducir de tu estudio. Vale, pues opino que está muy bien y opino que no lo he utilizado jamás. Creo que eso tiene que ver un poquito con utilizar capas. Es que, a ver, soy súper autodidacta en Clip Studio y llevo muy poco tiempo en Clip Studio, sinceramente. Lo utilizo como utilizaría básicamente una herramienta tradicional. O sea, no coqueteo mucho con las herramientas ni de cómic. Es decir, a mí las herramientas de viñeta, bocadillos y tal, no las toco ni con un palo, no me gustan además. Me entorpecen más que darme ventaja. Y tampoco utilizo las capas estas de objeto, ¿vale? Las capas de vectores, que se supone que son la hostia. Ya me ha comentado algún compañero, Monroy, por ejemplo, me comentó que tenía muchísimas cosas de estas y tal, y sinceramente no he tenido tiempo para trastearlas y yo no sé si va a sacarle mucho partido por la forma que tengo de trabajar. Pero son ventajas muy buenas si no estáis muy seguros de cómo utilizar la línea, si queréis trastear y demás. Para hacer probaturas está genial. Si vas a tiro más hecho, pues te sirve un poquito de menos en realidad. Te digo, no lo he probado como para decirte está muy bien o muy mal. Vale, tenemos más preguntas. Está el chat que arde. ¡Qué bien, qué maravilla! A ver, un segundito. Sí. Y ahora puedo llegar al chat, no sé lo que se me ha ido. Si me veis que hablo solo, estoy hablando con la compañera, ¿de acuerdo? Pero no sé si la pillará la cámara o no, el audio. No, el audio no lo sé. No, la cámara no seguro, pero no sé si le pillará el audio o no. Vamos, si ves que estoy hablando solo, estoy hablando con ella, no estoy... Se le escucha. Mira, me escucha. Pues hola. Nos pregunta Bendy si prefieres usar bolis de entintados duros o tipo pincel para el tradicional. Pues según qué cosa. Generalmente me gusta más cuando hago línea utilizar métodos un poquito más manejables. La línea con pincel me encanta verla, me encanta. Hay autores tipo Daniel Warren Johnson que me flipan y que trabajan muchas veces con línea de pincel. De hecho, yo creo que tengo alguna cosa para enseñar. Sí, mira. Daniel Warren Johnson es el autor de este tipo de cosillas. Ahora las diferencias van a ser, bueno, lo tenía que haber enseñado. Él trabaja con pincel y consigue, bueno, evidentemente la línea es un poco más irregular, la valoración de línea es más compleja cuando hacemos este tipo de cosas, pero luego es muy viva, muy orgánica, porque el grosor cambia constantemente y demás. Entonces hay autores como este. En España hay una autora que me encanta y que es Julia Vicente, hizo Darle Amor en redes, Taco Shoes creo que es, y está súper bien. Yo generalmente tiendo a hacer la línea o bien con calibrados o bien con puntas de pincel tipo Zebra o Tombow, que son bastante más duritos. Entonces puedo sacar muchos grosores diferentes, pero son súper fáciles de controlar. El pincel me gusta mucho, pero lo utilizo mucho más para masas de negro, texturas,
efectos y cosas así. Vale. Bueno, en cuanto al workshop, que están causando sensación, Nico nos comentaba algo por las tardes e Irina nos pregunta si los workshops son solo presenciales o también online. Pues depende un poquito del workshop en concreto, el que he dado, que he hecho de hecho workshop de creación de superhéroes y así, en el que hacíamos diseño de personajes y entintado mayoritariamente. Ese workshop yo quería que fuese únicamente presencial, por el hecho de que manejábamos mucha tinta tradicional y se me hace complicado que se vea exactamente igual en físico que por cámara y así. Entonces, los workshops que he hecho, como tenían mucha presencia de tinta tradicional, han sido siempre presenciales. No sé si hay algún otro tipo de workshop que permita esto. De hecho, yo creo que hay workshops, no lo sé muy bien, pero creo que hay workshops que sí que se puede hacer online. Pero vamos, no ha sido el caso de los que he hecho. No sé si los que haré serán. Para hacer la ¿qué tipo de pincel recomiendas? ¿Con más o menos textura, que suelte mucha carga? ¿En digital? Irina, ¿es digital? Sí. Sí, pues a mí me gustan personalmente, no me gustan nada los que son súper puliditos. Los pinceles básicos de Clip Studio me gustan mucho, pero cuando son súper perfectos me da como mucha impresión de que es digital, ¿vale? No tengo nada en contra del digital, simplemente no me gusta cuando es todo súper pulido, cuando tenemos un color que es en todos los lados igual, con mucho degradado, algo que es como súper pulido, como sacado de la imprenta, no me entusiasma y es gusto personal completamente, ¿eh? Entonces, recomiendo que tengan cierta texturilla. Recomiendo que tengan, o sea, recomiendo no, me gusta que tengan cierta texturilla, vosotros lo que queráis. Y estos en concreto tienen textura, se nota, yo creo, si amplío un poquito más se va a notar. Entonces, a ligero, cuando lo ves de lejos, estos otros también tienen. Cuando lo ves de lejos, nota las imperfecciones, ¿vale? Principal, esta línea también tiene textura. Esta también lo utilizo mucho. Lo voy a suavizar un poco. Entonces, incluso desde aquí, a esta distancia, que es como se va a ver realmente el dibujo, ya se nota la textura, ¿vale? No, se nota esa rugosidad. Entonces, a mí me motiva mucho más esto. Ya digo que es totalmente personal. Me pregunta Brian dice si te podrías recordar el nombre del artista de las líneas complejas. ¿De las líneas complejas? Antes he mencionado un artista, pero no sé si es a la que se refiere. He mencionado, hace poquito he mencionado a dos, a Daniel Warren Johnson y a Zulia Vicente. Daniel Warren Johnson se escribe así. No sé si te refieres a... ¿Cómo se escribe el de ella? ¿El de ella? Sí. Es... Sí, me lo dices Sí, nada. Zulia con X, Vicente. Es galega. Y es una autora que trabaja bastante la tinta. Yo creo que, yo no sé si ha dado el salto al digital en algún momento en cuanto a entidad, en cuanto a color, sí, pero es artista de cómic, es la leche, además es muy jovencita y trabaja tinta tradicional con pincel, casi siempre. Y es súper orgánica, es súper bonito. Si queréis, busco alguna imagen suya por aquí. No quiero perder mucho tiempo con eso, pero... estoy de fondo. Tiene trabajos muy guays. De hecho, comparte editorial conmigo, ha publicado en Sunny Books también, está haciendo una trilogía, de hecho. Es esta autora y ha trabajado en Ari e Ira en Sunny Books y el último TVO que ha sacado, no recuerdo cómo se llama, pero se lo voy a comprar en el próximo Salón del Cómic. Tiene una pinta buenísima. El último trabajo que ha hecho es este, I See a Night. Y gráficamente es una maravilla, no lo tengo que leer. Entonces, bueno, todo esto es pincel que hace ella, ha trabajado también en el mercado japonés, ha hecho un libro ilustrado súper bonito. Bueno, el trabajo suyo es espectacular. ¿Veis? Es todo como pincel, con texturilla y tal. A mí esto me gusta mucho más, aunque sea más impreciso, que lo es, me gusta mucho más que algo como súper comedido y algo sin textura, algo más artificial, podríamos decir. Yo no trabajo así, pero me gusta mucho, lo disfruto mucho.
Pregunta de mí, si hicieras un workshop, ¿qué posibilidades hay de que sea por la mañana para que los alumnos de tarde puedan también asistir? Pues a día de hoy, si lo hago este año, todas las posibilidades es de que sean de mañana. De hecho, que sean en este horario y este día. Es muy probable. Si ocurre eso, que no sé si va a ocurrir, este año sería a esta hora y este día. Y luego depende un poco de los horarios que tenga. O sea, yo tengo que tener un workshop en horarios en los que no tenga clase o tenga otro tipo de compromisos. Entonces, en realidad, muchas veces o sea, no depende de otra cosa. Igual coincide que es de mañana, coincide que es de tarde muchos años y es básicamente por la disponibilidad que tenemos nosotros y las clases y este tipo de cosas. O sea, se intenta siempre repartir, tener eso en consecuencia, pero hay veces que es que no se puede. Me pregunta Azul, que se me fue el chat para abajo. Nos pregunta si tienes tips para diferenciar la textura y tonalidades del fondo con los del personaje. Sí, por ejemplo, en cuanto a tinta, puedes bajarle un poquito la densidad o puedes hacer que sea un poquito más gris la tinta del fondo, ¿vale? Aunque depende si trabajas en tradicional o en digital, porque todo eso lo puedes hacer después. Es decir, si trabajas en digital, no te tienes que preocupar de hacerla de otro color al principio si no quieres, porque la puedes cambiar con un solo clic, puedes cambiar el color de lo que hagas. Pero sí, suelo trabajar mucho, me gusta además trabajar con perspectiva atmosférica, ¿vale? Que es básicamente reducir contrastes, reducir un poquito... Pero tenemos ya 12:30, vale. Tengo que darme prisa. Vale, tengo que darme prisilla para que esto tenga forma de alguna manera. Nos pregunta Irene, a la hora de pintar en tradicional, tengo entendido que cualquier papel vale, pero ¿hay alguno en específico que recomendarías? Sí, el que utilizo yo generalmente. He utilizado más que una vez papeles de Sakura, la misma marca que los calibrados que os recomendaba, hasta en papel y está bastante bien. Hay un blog en A3 que es no sé qué de manga, Sakura tal, pues ese está muy bien, pero generalmente el que utilizo cuando hago commissions para el mercado americano y así es Caballo 109. Es un papel satinado que permite que todo deslice súper bien, que eso me parece muy importante para que el trazo sea correcto y demás. Y por otro lado, permite cierta carga de agua, ¿vale? No soy muy amigo de las aguadas, no lo utilizo como una herramienta principal, pero sí como apoyo en ciertas ocasiones y aguanta muy bien la aguada, aguanta muy bien un par de capitas, sin deformarse, sin deteriorarse y demás. Entonces, me gusta porque es consistente, resbala bien, seca rápido. Caballo 109. Estoy haciendo publicidad hoy muchísima. El próximo hay que buscar a esta gente, ¿eh? Nos pregunta Irina. Sí. El liner suele cargarse en la soltura del trazo del sketch. ¿Hay algún tip para evitar que el trazo quede rígido o sin soltura? Pues sí, mira, esto que acabo de hacer, por ejemplo, en la que aprieto un poquito más, aunque no tenga mucho sentido a nivel teórico, este tipo de cosas hacen que la línea sea más dinámica, ¿ves? El jugar con grosores diferentes, con valoración, hace que la línea sea un poquito más suelta. Sí es cierto que la sensación esa de que la frescura del boceto la pierdes cuando lo entintas es verdad y te va a ocurrir siempre, no a ti, a todos. Es así. Tú ves un boceto que funciona, lo limpias un poquito y dices, joder, está bastante mejor antes. Pero para eso no hay solución, eso es nuestra cabeza que nos miente un poco. Pero sí, o sea, si alternamos un poquito los grosores, si intentamos que el trazo no sea tan medido, ¿vale? No ir así, entintando, sino entintar así. Si hacemos esto, vamos a conseguir que el trazo sea más suelto. Hay que entrenar lo que os decía del antebrazo para que sea más preciso, pero yo creo que consiste en tintar también con trazos enérgicos, porque el boceto tiene que ser sí o sí con trazos enérgicos, sueltos e imprecisos. O sea, tiene que ser, es un boceto, estás buscando cosas. Pero el tintado debe ser también bastante enérgico. Sí, va a haber partes que dices, mira, tengo que hacer un detalle aquí, no vas a hacer, ¡ahí va! ¿Sabes? Bueno, aquí vas un poquito más despacio, para el ojo, para cosas más delicadas, pero ya me explico. Bueno, tenemos 57 participantes ahora mismo aquí. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Yo no sabía si iba a estar con sonido de viento o qué, así que muchísimas gracias por estar y por preguntar tanto. Estáis preguntando mucho y bien además. Hay un autor que me gustaría destacar que maneja también pincel, que entinta siempre con pincel de Marte y tal, que es Albert Monteis.
Albert, como Alberto pero catalán, acaba con T, Monteys, con Y, y es uno de mis autores de cómic preferidos en España, en parte del extranjero también. Cosas que son bárbaras, mis alumnos estarán diciendo otra vez, ¿lo recomienda? Pues sí, otra vez. Y es un autor que me encanta y que en tinta con pincel y en tinta en tradicional siempre. Y es una maravilla. Si podéis ver sus cosillas por ahí, también lo recomiendo. Es un magnífico autor de cómic además. Tiene unas cosas súper chulas. Nos comenta alguien más, el del jueves. El del jueves, el mismo, fue dibujante y editor del jueves. Me gustó su etapa en el jueves, creo que después ha mejorado, evidentemente. De hecho, me gusta tanto que le pedimos que nos hiciera el epílogo del TVO que hemos sacado. Y aceptó, o sea que hubo suerte también. Es buenísimo. Hay una obra que la destacaría por encima de todas las demás, en cuanto a cómics, porque también se dedica a ilustrar juegos de mesa y así, que se llama Universo y que es una maravilla. Sí, la están mencionando por aquí también. Sí, pues es una maravilla. De lo mejorcito que he leído en mucho tiempo. Empezó como un webcómic y ha acabado editada por Astiberri, ha estado nominado, no sé si acabó ganando algún premio Eisner, pero una absoluta maravilla. Es una obra que deberíais tener, si os gustan los cómics, deberíais tener sí o sí. También nos comentan por aquí Tatú. ¿El qué? Nos comentan Tatú, no sé si será otra obra de él o... Tatú. ¿Tatú? ¿O Tato? Tato. No sé muy bien. Tato con moto. Muchas Era Tato con moto y sin contrato. El del jueves, creo que está hablando de una tira que tenía el jueves. Nos pregunta Antonio, ¿en la fase del pintado defines todas las sombras con las rayas paralelas o solo las más oscuras? Depende un poquito de la textura que quiera producir. Pero generalmente sí, generalmente cuando hago trama, es decir, cuando entiendo a base de rayitas, suelo trabajar con una primera capa por lo menos de líneas paralelas y que van a ir seguramente siguiendo la dirección de la fibra, la dirección de los volúmenes. ¿Vale? Pero no siempre, hay veces que se cruzan, hay veces que las intercalas un poquito, entonces no es una regla que 100% se haga así, pero sí que me suele gustar hacer paralelas y casi siempre meto, aunque luego meta también cruzadas. Nos pregunta José si dijiste en algún momento cómo poner una ilustración hecha en Clip Studio a modo CMYK. O sea, no lo dije en ningún momento, pero es cuando empiezas a hacerlo, cuando inicias puedes ponerlo en modo RGB o modo CMYK y luego yo no sé si era, tengo que mirarlo porque no es una cosa que hagas constantemente. No sé si propiedades básicas del lienzo. Tendría que verlo, porque es una cosa que te digo que luego en ver hay una cosa que puedes hacer y es aquí, de hecho, mira, en Photoshop es donde tienes que iniciar con CMYK o con RGB o lo que sea. Aquí, como no puedes trabajar realmente en CMYK, sino que trabajas con una especie de previsualización de CMYK, lo que tienes que hacer es activar la previsualización, es decir, te puedes poner tu paleta de colores en CMYK y luego además puedes... HSV, círculo de colores, vista. Tendría que trastear un poquito con esto. Pero hay una opción aquí arriba que es verlo, en plan previsualizarlo como CMYK. Insisto, es una cosa que no hago muy de seguido y tendría que investigar dónde está, pero está por aquí porque lo he hecho muchas veces. No sé si en ver. ¿O en qué parte estaría? Si alguien lo sabe del chat que lo diga y me eche un cable. Pero vaya. ¿Es en ver o en edición? Vista, creo que es aquí vista. No. Vale. Pues tendría que mirarlo. Se puede hacer, lo he hecho, pero no, en realidad no cambias a CMYK, ¿vale? En Clip Studio no cambias a trabajo en CMYK. Lo que haces es previsualizar. Estás diciendo, vale, así se vería si esto fuese CMYK. Lo que te ayuda a ver si tu trabajo, o sea, cómo va a quedar tu trabajo en realidad, ¿vale? Incluso puedes utilizar una paleta de colores que utilice colores CMYK.
pero no te va a permitir exportarlo. Entonces, hay una opción aquí arriba que no voy a perder más tiempo buscándola, pero está por ahí, seguro, que te permite eso, previsualizar CMYK. Disculpa que no la encontré, digo, es una cosa que utilizo de vez en cuando y que pues, no la tengo interiorizada, tengo que buscarla. Pregunta, ¿qué dirección tiene que tener la trama y si se pueden crear pinceles en Clip Studio? Se pueden crear pinceles en Clip Studio, puedes partir de los básicos y ir tocando cositas aquí, ¿de acuerdo? Meter en textura, modificar el trazo, modificar 1000 cosas, igual que en Photoshop. Diferente, pero puedes hacer la misma cosa que con Photoshop. ¿La pregunta cuál era? Si se podían crear los pinceles. Sí. Y la dirección de la trama, ¿no? Vale, la dirección de la trama tiene que llevar siempre, por lo menos, la principal, ¿de acuerdo? Tiene que llevar la dirección de los volúmenes. Es decir, en este caso, el pectoral o la protección del pectoral viene. ¿Tengo algo pintado? Viene así. Aquí baja, aquí digamos que continuaría baja. Esto sería como la sección, cómo funcionaría. Entonces, la dirección de trama, si aquí hubiera trama, sería así, y la dirección de la trama principal, si hay trama, sería así, que aquí la va a ver. ¿Vale? Entonces, siempre tienes que marcar los volúmenes. Por ejemplo, aquí, posiblemente, haría la trama de esta forma. ¿Vale? Que luego meto una segunda que corte, lo puedo hacer, pero por lo menos una de las direcciones que hagas en trama tiene que llevar la dirección del volumen, ¿de acuerdo? Por lo menos la trama lo que te va a ayudar es de una tacada quitarte o ofrecer información de volumen y de textura, ¿de acuerdo? Pregunta Inés, ¿si hay alguna razón por la que siempre pintas con negro y no con algún otro color? Porque soy old school, no sé, porque estoy acostumbrado a entintar en negro. Te da más la sensación o te da más... previsualizas antes cómo se va a ver. Nunca trabajo en tradicional con tintas que no sean negras o blancas para hacer algún negativo. Entonces, no sé, siempre así. Lo que sí que hago siempre, incluso cuando boceto lo hago en negro y luego lo convierto a otro color. Bloqueo los píxeles transparentes con esta opción y lo pinto a otro color. Entonces, casi siempre en negro, aunque ya te digo que los bocetos siempre los dejo en color, en rojo, en azul, los dejo en otros colores diferentes. Pero sí, siempre es negro. Tienen aquí un poco de dudas, están un poco comentando entre varios participantes pues, todo el tema este de lo de pasar a CMYK. Sí. Entonces, son un poco ya como por dejarlo zanjado, están comentando si entonces al final es que lo puedes pasar a Photoshop y ahí ya haces el cambio de CMYK. Sí, o sea, realmente es así. En Clip Studio tú puedes trabajar previsualizando en CMYK, es decir, tú puedes trabajar bien algo que va a verse en CMYK porque lo que estás haciendo se va a acabar viendo como lo tú estás viendo en pantalla. ¿Vale? Es decir, es como si trabajases en CMYK, solo que no puedes exportar con un perfil de color CMYK. ¿Vale? O sea, el trabajo es igual, tú puedes ponerlo para que se vea como CMYK y puedes trabajar algo que va a acabar viéndose en CMYK, pero no puedes exportarlo con el perfil integrado CMYK. ¿Vale? Ese es el tema de Clip Studio. Lo que tienes que hacer es guardarlo en PSD, habiendo trabajado con previsualización CMYK, y luego ir a Photoshop o cualquier otro software que pueda permitirlo y exportarlo a CMYK desde allí. Exportar el perfil de color concreto. Además, CMYK tiene 250 millones de perfiles y va a depender de con el que trabaje la editorial con la que trabajas tú, etcétera, etcétera. O sea, son muchas opciones y el mundo de la imprenta es un mundo oscuro y peligroso, ¿vale? Pero hay muchas opciones. Pero sí, o sea, tú puedes trabajar con previsualización de CMYK en Clip Studio, pero cuando tú vayas a exportar el archivo, no te va a dejar exportarlo en CMYK. Es decir, cuando te pidan la editorial, pásamelo con el perfil Quad for no sé qué, 2040. Pues no vas a poder, ¿vale? Pero si abres el mismo archivo con Photoshop, por ejemplo, lo puedes hacer y ya está, no has tirado el trabajo. ¿Me explico? Pregunta Iván si sueles colorear la línea en algunas zonas como los ojos o la piel. No suelo. No en este tipo de trabajos de tinta. Cuando trabajo tinta para cómic, la tinta suele quedarse negra, salvo en cosas tipo fuego, salvo en algún efecto de luz y en algún tipo de fondo en el que quiero aplicar perspectiva atmosférica y quiero que el fondo sea más suave, menos contrastado que lo cercano. Pero no suelo colorear la línea de
de la piel o el pelo o así. Salvo excepciones, yo creo que la piel y eso nunca. De hecho. Nos van quedando ya 10 minutitos. Uy, pues no va a acabar la tinta hoy, por lo que veo. Aún así, terminaré la tinta, ¿de acuerdo? Y la compartiré en redes y así. Compartiremos, supongo que la compartirás, Deep, yo la compartiré también, para que la veáis y demás, hasta el final. Se está buscando algo que pudiéramos hacer en una hora, pero claro, intentarte esto mientras vas hablando y demás en una hora, al final se va a hacer complicado. El aspecto que quiero que tenga va a ser algo como esto, ¿vale? Cuando termine el entintado con las manchas, tengo pensado hacer estas cosillas aquí, ¿vale? Hacer más mancha de pincel por aquí, enguarrarla un poquito después, ¿vale? Este solo con la línea. Cuando termine, pues va a tener, si lo ves de lejos, vas a ver una silueta como esta, ¿no? Que es o parecida, por lo menos, que es lo que pretendía. Y os digo, esto me parece súper importante. El hacer la silueta, cuando diseñamos un personaje, cuando trabajamos con una ilustración, es fundamental, porque en realidad lo que estás haciendo es manejarte con la composición y ver cómo funcionan blancos, cómo funciona el contraste con el espacio negativo. Bueno, el caso es que es súper útil, yo lo utilizo siempre y recomiendo que se utilice. Bueno, algunas preguntas son un poco más generales, de si va a haber una segunda parte de la clase. Mira, aquí hay uno. Pues sí. ¿Has trabajado alguna vez desde Procreate para pasar a imprenta o siempre Clip más Photoshop? No. Con Procreate he trabajado, pero en la fase inicial. Es decir, yo, por ejemplo, el juego de mesa este que he comentado antes, me hice todos los bocetos. Tengo un iPad chiquitito que me viene de maravilla para trabajar en cualquier lado. Entonces, si me iba por ahí, me llevaba el iPad y muchos bocetos me los hacía ahí, pero eran bocetos. Entonces me los pasaba después a Photoshop, a Clip Studio en este caso, y lo trabajaba desde allí. Entonces no ha habido ningún momento en el que haya trabajado algo de principio a fin con Procreate. Procreate es una herramienta que ahora la utilizo un poquito menos y que la uso siempre para hacer como bocetos digitales. No he finalizado no he terminado de hacer cosas como muy terminadas. Y no por nada, es que tengo el iPad que tengo, lo compré hace mucho, fue de los primeros iPads que salieron, el iPad Pro y tiene limitación de capas, entonces me permite, para una 4 a 300, me permite 20 capas. Por lo tanto, me complica bastante hacer ilustraciones complejas en cuanto a capas. ¿Con qué tipo de tinta recomiendas colorear el tradicional? ¿Tinta o acuarela? ¿Guache, acrílico? Wow. Vale, colorear. No soy experto en color tradicional, sinceramente. ¿Qué recomiendo? Yo lo que hago de color tradicional, las piezas que hago cuando tengo encargos, lo que hago es trabajo con una base de rotuladores tipo Copic, ¿vale? Trabajo con, no me acuerdo la marca ahora, pero bueno, tipo Copic, y luego trabajo con lápiz de color. O sea, como recomendación, por experiencia mía, recomiendo eso porque me gusta mucho y es lo que mejor manejo. También me gusta mucho la acuarela y me encantaría manejar gouache porque creo que es la herramienta que tiene todo. Para mí sería lo ideal, pero no la he trabajado aún. Cuando cursé clase aquí en SDIP no la vi. Así que es la que me falta, es la espinita que tengo y es lo que me gustaría aprender. Recomiendo lo que he dicho, pero me gustaría aprender más, sinceramente. Mirad el trabajo de Enrique Fernández, que trabaja con gouache y es una verdadera locura lo que hace. Nos preguntan en qué tamaño sueles trabajar. Vale, depende un poquito para lo que vaya. Si voy para cómic, suelo trabajar al doble de lo que me piden. Si, por ejemplo, es una 4 y tal, pues trabajo en una 3. Ahora mismo lo que estoy haciendo, o lo que he hecho para Dream Breaker, para el cómic que he publicado hace nada, es ponerme directamente el tamaño de imprenta, el tamaño que se va a imprimir real, y ponerlo a 600 píxeles por pulgada, lo que es una barbaridad, pero así me quedo tranquilo. Y luego, cuando trabajo para redes o así, me pongo tipo A4 o A300, que es más que suficiente.
para internet con resoluciones más bajas te vale, para Instagram y cosas así te sobra. También nos pregunta Miriam, cuando trabajas en Procreate, ¿qué pinceles tienes como favoritos? Wow, pues es que hace mucho que no trabajo con Procreate, pero de los predefinidos, de hecho no he metido yo creo ninguno extra. Hay uno que es de tinta, que es tinta corrida, que me diga si existe en realidad o me lo he inventado. Si existe tinta corrida, es el que utilizo. Y lo utilizo más para todo, para bocetar, para entintar, para colorear no, pero casi. Pues hay 8 participantes. Uy, qué bien. Nos hemos mantenido ahí cerca de los, qué maravilla. De los 60 toda la sesión. Miriam nos confirma que tinta corrida existe. Vale, pues tinta corrida. Sí que utilizo. Me gusta mucho. Además, ese está como sin tocar, ¿eh? O sea, como venía, dije, uy, qué chulo. Y... Nos pregunta Eduardo, ¿cuánto sueles cobrar por comisiones? ¿Cuál es una buena manera para conseguirlas? Vale, pues es público además, porque en la página de Cadence yo trabajo con una agencia norteamericana que se llama Cadence Comic Art. ¿Vale? Y aquí están mis precios, o sea que los podéis ver directamente. Si podéis Cadence Comic Art Fran Pelovato, puede que os aparezca yo por algún lado. Y aquí debería haber, hay una tienda online, no sé qué, y hay algún apartado en el que salen mis precios. O sea, que aparece aproximadamente, creo que para una cuadro blanco y negro, estaréis rondando 200 euros, 200 y pico. Así. ¿Y qué hay que hacer? Pues depende, no sé. Trabajar mucho la tinta, subir muchas cosas, porque si trabajas mucho pero no lo enseñas, nadie lo ve. Es como si no lo estuvieras haciendo a nivel práctico, de que te contraten. Y mover mucho las redes, pero sobre todo trabajarlo y practicarlo. Ver qué autoras te gustan, intentar ver qué hacen. Si tienes dudas, pues puedes preguntarle. Generalmente la gente es muy accesible, más de lo que parece. A mí me ha preguntado mucha gente, yo he preguntado a mucha gente y siempre con buenas palabras, con tal cual. O sea, si tenéis dudas de algún autor que os gusta, cómo hacer las cosas, preguntarle, o sea, que si os van a decir que no, o sea, si no os van a contestar, nos contestan y no perdéis nada. Y si os dicen algo, pues información buena que sacáis. Yo tengo gente que considero amigos y demás que conozco por redes y que hemos entrado uno con otro preguntándonos cosas y admirando el trabajo de los demás. O sea que... Nos quedan 5 minutitos, vamos a ir viendo ya las últimas preguntas. Vale. Nos pregunta Juan Carlos, ¿algún consejo para mejorar en redes? En redes, sinceramente, si lo supiera, estaría mejorando mucho más de lo que mejoro. Es un jaleo enorme, es un jaleo enorme. Instagram, para mí, que era la red que más me gustaba, la que más utilizo a nivel profesional, lleva un tiempo a esta parte haciendo cosas súper raras. Mogollón de gente, entre la que me incluyo, ha bajado de interacciones de una forma escandalosa. Yo ahora mismo tengo una cuarta parte de interacciones que tenía hace un año y con más seguidores. Si tengo 15.000 seguidores aproximadamente, creo que a día de hoy si publico algo lo ven 2.000 personas. O sea, lo cual me parece ridículo, totalmente ridículo, que ni siquiera la gente que me sigue lo pueda ver. Si pagas, sí, te lo enseñan a la gente y tal, pero si no, no. Entonces, consejos, ahora no te podría dar muchos, la verdad. Hay muchos gurús y hay mucha gente que te dice, no, hay que subir no sé cuántas stories al día, no sé cuántos reels, no sé cuántos tal. No te sabría decir. Que subas lo que te gusta porque si alguien ve algo que has hecho y le mola, te van a pedir que hagas eso que has subido. Entonces, es mejor que subas y que muestres contenido que a ti te gustaría hacer para que si te piden algo de lo que has subido, sea lo que a ti te gusta hacer. No sé si me he explicado o me he trabado un poco. Pero básicamente, haz lo que te gusta porque si enseñas lo que te gusta, solo te van a poder pedir lo que enseñas, ¿vale? Entonces, si enseñas de todo, aunque no te guste, igual te dicen, pues hazme esto que es tan chulo y tal, y dices tú, joder, pues esta no me gustaba nada, no me gusta hacerlo. ¿Vale? Entonces, por lo menos, haz lo que te gusta para que cuando te pidan algo coincida y disfrutes lo que estás haciendo. Nos pregunta Nico, ¿algún consejo para que te publiquen trabajos cortos o largos? ¿Sueles enviar el trabajo casi terminado o un par de páginas? ¿Y el guión debe estar terminado o puede estar en ceros? Vale, hablas de dosieres de cómic, entiendo. Tiene que estar todo acabado. Eso es súper importante, tiene que estar acabado. Tienes que ver, además, tu proyecto en qué editorial. O sea, esto no puede ser a la ligera, no puedes decir, he creado un cómic y voy a mandarlo a todas las editoriales que conozco. Tienes que
ver qué tipo de trabajo tienes, qué editoriales hay, cuáles te interesan y qué están publicando. Quizás hay editoriales que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú haces y que ni siquiera van a abrir el email porque dicen, me están vacilando. Y dentro de que hayas elegido ya unas en las que puede tu trabajo cuadrar, ¿de acuerdo? De alguna forma, dentro de haber elegido eso, tienes que ver, hay un apartado casi siempre que pone submissions, si es en Estados Unidos, y aquí pues pondrá pues, para mandarnos un trabajo, o mandarnos tu portfolio, lo que sea. En ese caso te suelen indicar lo que necesitan, te suelen indicar, mira, quiero que me mandes una historia que tenga pitch, no sé cuántos capítulos de guión, 6 páginas completas, no sé qué, no sé cuántos, te van a decir exactamente lo que quieres. Inacabado, o decir, mira, tengo esta idea, un pitch de 4 líneas, ni te van a escuchar y seguramente si se acuerda de ti va a ser para mal. Entonces, es mejor no hacer perder el tiempo a la gente y perder todo el tiempo en buscar qué editorial se ajusta, qué quieren y demás, y ajustarte a lo que piden, ¿vale? Vale, última preguntita, porque Sí, me queda un minutín. un minutito. Una nos pregunta, ¿crees que hay alguna otra red para artistas que esté o pueda estar en auge, como Artcore, que salió ahora 5 meses o así? Joder, pues lo he estado buscando, porque ya os digo que estoy muy descontento con Instagram, pero no he encontrado ninguna. Sé que Twitter trata bastante mejor en general, es decir, que no se elige por el mismo baremos y los clásicos ajustes estos que hace, ¿no? No me acuerdo cómo se dice el nombre este, pero bueno. No conozco ninguna. Surgió una que se llamaba Bebo o algo así, que se unió mucha gente al principio, pero creo que se ha hundido. No conozco ninguna. Si conocéis alguna, decídmelo, ¿vale? Porque estoy interesado en meterme en alguna nueva que sea para artistas y que no favorezca otro tipo de contenidos y el arte lo deje un poquito de lado. Entonces, no lo conozco. Si lo conocéis, compartidlo, por favor. Y nos vamos todos para allá. Yo ahora mismo estoy intentando ser más activo en Twitter, pero tengo muy poquitos seguidores y tengo que empezar de cero. O sea que... Sí, nos comentan ArtStation. Sí, ArtStation está, pero yo ArtStation no lo considero tanto red social, aunque lo sea, sino más como una forma de tener tu portfolio en un sitio gratuito que además permite que lo vea gente y demás. ArtStation sí que lo recomiendo, pero como un portfolio, no como una red social donde subas bocetillos, lo que has hecho día a día. Eso sí que lo veo más chungo. Para eso estaba muy bien antes Instagram, insisto, muy bien antes, ahora ya no me gusta. Pero no he encontrado alternativa aún. Bueno, vale. Pues vamos a ir acabando ya esto. No el dibujo, que me queda un pelín aún. A esto yo creo que le queda una horita, más o menos, igual menos. Pero sí, ya os lo enseñaré, ¿de acuerdo? Estás pendiente de las redes de SDIP, que acabaré publicando esto. No sé si además haré otra pieza con color, meteré color o no, o si lo haré en otro directo. Eso iremos hablando, os informaremos. Y nada, estad por ahí pendientes y os contaremos cosas. Muchas gracias a todos por estar, por haber preguntado tanto. No habéis parado de preguntar en todo el directo. Genial. Y espero que os haya gustado, que se haya visto cosas y nada, nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Ahora se supone que tengo que cortar esto, ¿verdad? Vale, cosas del directo. Sí, me lo van a pagar. Porque yo no sé hacerlo. Adiós. Hasta luego.